tardes. Dios bendiga a ese público televidente que sintoniza este su espacio Visión de Águila. Agradecemos a Dios infinitamente su misericordia y su bondad para con cada uno de nosotros. Bendecimos a los que nos ven en Telecanal 28, Cable Éxito Visión, también los que nos ven en Win TVO, los que nos ven en Hall Lagarto TV vía streaming en todo Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, Europa. Los bendecimos de manera especial. También bendecimos a los que nos ven a través de las redes sociales, en Facebook Online, los que nos ven a través de nuestra página de transmisión Visión de Águila TV, también los que nos ven a través de nuestro grupo Visión de Águila TV y demás plataformas donde nosotros transmitimos este programa. Así que la paz de Dios sea sobre ustedes. Hoy hay una palabra de parte de Dios para bendecir su vida. Así que abra su corazón, abra su mente para recibir lo que Dios trae, para bendecirte, para edificarte, para renovarte y para darte una palabra que te empuje a tú alcanzar y lograr aquello que Dios ya ha profetizado a favor de tu vida. Para esto nos acompaña hoy el profeta Melquisedec Hilario. Hermano, bienvenido, ministro. Muchas gracias, muchas gracias. Para nosotros es un placer, de verdad, estar compartiendo con ustedes en este tu programa, un espacio poderoso donde sabemos que el Padre está haciendo y seguirá haciendo cosas sobrenaturales. Bueno, Melquisedec Hilario es un hombre que Dios usa poderosamente a través de la palabra y la administración de la misma. Así que yo espero que usted ponga demanda para que Dios pues lo use y usted pueda recibir aquello que ya de antemano Dios preparó para que usted lo reciba. Así que vamos a entrar en materia, profeta. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Bueno, primeramente damos gracias por la invitación, mi hermano Julio, de verdad que sí, este es tu programa Visión de Águilas. Cuando pensamos en águila, pensamos de niveles de altura. Sabe que el águila no come nada que se parezca como cosas que no estén muertas. El águila come cosas vivas, que estén en movimiento. ¿Por qué? Porque el nivel del águila es las alturas. Y todo lo que te ven en este programa sabemos que ellos están caminando en altura. Por eso hay que saber qué alimento darle, porque no se comen cualquier alimento. Amén. Así que vamos a orar, gloria a Dios, para así dar la apertura. Gloria a Jesús. Así que donde quiera que esté en esta hora, puedes inclinar tu cabeza y cerrar tus ojos, levantar tus manos y dar gracias a Dios por este momento que al Señor le ha placido que estemos en su presencia. Amado Dios, tú que estás en los cielos, te adoramos, te honramos, damos honor y damos pleitesía a ti porque tú eres bueno y para siempre son tu misericordia. En esta hora, en este momento, cada televidente que nos está viendo, que nos está escuchando, aleluya, por Facebook, por todas las plataformas digitales, Señor, te pido, Espíritu de Dios, que tú vengas transformando, guiando, dirigiendo su corazón, aleluya, para que tú lo lleves a niveles de gloria sobrenaturales y que todo impedimento que puede haber, Señor, se ha quitado en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así yo quiero invitar que abran su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 23. Libro de los Salmos, capítulo 23. Aleluya. ¿Sabes que mientras estaba estudiando este tema, lo que es el pastor, recibí alguna revelación de parte de Dios y a la vez me reía? ¿Por qué? Porque cuando Dios dice que es nuestro pastor, hay cosas que se van estableciendo, porque ya lo que Dios dijo se va a manifestar aunque hagan pedimento y aunque haya situaciones difíciles. Ya Dios te estableció y Dios sabe qué va a hacer contigo, aunque tú no lo entiendas ahora, pero en el proceso te vas a dar cuenta que sí, todo fue parte de un plan perfecto y de un propósito. Aleluya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí
en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Poderosa palabra. ¿Sabe que quiero hablarle unos minutos sobre lo que es el pastor de pastor? Sabemos y conocemos que es un pastor, pero en el término hebreo la palabra pastor se traduce como roé, y su significado literal es aquel que alimenta o guía un rebaño. Esta palabra también se utiliza en la Biblia hebrea para referirse a líderes espirituales como profetas, reyes de Israel, que cuiden y atienden a su pueblo como pastor, cuida sus ovejas. Por lo tanto, el término pastor en hebreo implica un rol de liderazgo y protección para aquellos a quienes se están cuidando. De manera que el salmista David no puede hablar de que Jehová es su pastor si él no tiene el conocimiento previo que es un pastor. Acuérdese que el salmista David, antes de ser llamado como rey de Israel, él pastoreaba oveja, de manera que él sabía el significado que era una oveja. Por primero, él tenía que hacerse oveja para decir, Jehová es mi pastor. De manera que tú no puedes llamar que Jehová es tu pastor si antes no eres oveja. Tienes que entender el significado que es una oveja y que es un pastor. Era típico y normal que un pastor de oveja pudiera dirigir a su rebaño. Una de las cosas que tenía un pastor de oveja era una vara. Otra de las características que tenía un pastor de oveja, normalmente usaba una vestimenta media rara. Pero ¿qué sucede? Cuando Dios determina que Él es nuestro pastor, tenemos que ponerlo en el lugar de oveja. El salmista David entendía eso, porque el salmista David estaba pastoreando ovejas, estaba en el monte pastoreando ovejas. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es que el salmista David dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor y la siguen. Por eso él entiende que Jehová es su pastor. De manera que él entendía algo, y es que el pastor de oveja en el desierto cargaba una vara. ¿Pero por qué? Porque el pastor cargaba una vara. No solamente el pastor de oveja cargaba una vara para guiar el rebaño a diferentes lugares, sino que también cargaba la vara para defender a sus ovejas de los lobos que querían comerse. Por eso es que cuando David va ante Saúl, Saúl le pregunta, dime cuáles son tus estrategias de guerra. Él le dice, bueno, tu siervo en el desierto pastoreaba ovejas. Cuando venía un león o un oso, yo venía sobre eso y se la quitaba. Es decir, que él entendía el concepto que la vara no simple y llanamente era para golpear las ovejas, sino también para defenderla de parte de los enemigos. Yo vine a decirte de parte de Dios en esta preciosa tarde que yo no sé cuáles son tus enemigos, cuáles lobos se han levantado, cuáles leones, cuáles fieras se han levantado. Lo que sabemos es que Jehová con la vara va a golpear todo aquello que se te quiere levantar en el nombre de Jesús. Aleluya. Era típico también en Israel, amado, que cuando las ovejas desobedecían, el pastor de oveja o del rebaño le quebraba una pierna. ¿Por qué? Porque tenía que de una de otra manera dar a entender que tenía que obedecer. Y cuando le quebraba la pierna, dice que la oveja no cometía o se desviaba del camino que iban todas las ovejas. Y eso le daba a entender a las ovejas que no podían desviarse. Por eso es que el salmista David en el capítulo 34 dice que ninguno de sus huesos fue quebrado, hablando de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús fue la oveja obediente. Por eso la Biblia dice que vino como oveja, pero vendrá como el león de la tribu de Judá. Aleluya, dando a entender de que Cristo también tuvo que someterse como oveja para que el Dios del cielo también lo defendiera. Y yo quiero decirte que si tú no eres oveja, tú no puedes entonces decir que Jehová es tu pastor, porque esto solamente aplica para aquellos que son ovejas, solamente aplica para aquellos que son obedientes, solamente aplica para aquellos que caminan en integridad con Dios. Si tú estás caminando como oveja, ten por cierto que Jehová Todopoderoso no te dejará solo ni un minuto de tu vida.
Oh, gloria a Dios. Y sabemos que las ovejas pasan situaciones. Sabemos que las ovejas se descarrían muchas veces. Y por eso son las consecuencias de la desobediencia. Aleluya. Y yo quiero decirte que no te desvíes de donde el Padre te plantó. No te descuides de donde Dios te plantó. Porque ciertamente donde Dios te planta, allí tú vas a fructificar en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Una de las características también es la protección. Cuando eres oveja tiene protección. Aleluya. Cuando somos oveja tenemos protección. ¿Por qué? Porque el salmista David dice también: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Alabado sea Dios. Por eso es que cuando el salmista David recibe el llamado, dice que el salmista David estaba en el desierto, pastoreando ovejas en el campo por allá. Cuando llega Samuel, dice que cuando llegó a elegir el rey, o a ungir al rey de Israel, dice que le dijo al padre: pero ven acá, solamente todos los que están aquí, porque Dios le había hablado y le dijo: ninguno de los que están aquí califican para este reino. Aunque tenían características. Aunque tenían características. ¿Por qué? Porque si usted busca, dice que David era de hermoso parecer, dice que era sabio en su palabra, era prudente, era una persona, pero había algo que era lo que daba temor a todo, y era que Jehová estaba con él. Posiblemente no reúnas cualidades, posiblemente no esté en el lugar que tú quieres que estés, posiblemente no tiene la característica que te elogian como un gran ministro, o no tiene la profesión académica que tú califiques literalmente delante de los ojos para el trabajo o para donde va a operar. Pero hay algo que es que si Dios está contigo, Dios creará el espacio para Él colocarte. Amén. Oh, gloria a Dios. Porque cuando Dios te escoge, el mismo que te llama es el mismo que prepara. Oh, gloria a Dios por siempre. No es que tú tienes que decirle: está el lugar preparado donde está. No, ve caminando, porque ya Dios preparó la plataforma a donde Él te va a colocar. Por eso es que Él le dijo: no, a eso yo no le escojo. Porque ciertamente el profeta Samuel estaba viendo lo que estaba delante de sus ojos. Pero Dios estaba viendo un muchachito que hubiera matado león en el secreto, que hubiera matado oso en el secreto. Y Dios vio que el que calificaba para ser rey de Israel era David, porque vuelvo y te explico, tenía condición de oveja. Porque los que califican aquí son los que tienen condición de oveja. Cuando tiene condición de oveja, puede decir que Jehová es tu pastor. Amén. Aleluya. De manera que las ovejas tienen muchas características. Su lana tiene un alto costo y se vende a nivel mundial. También son muy sensibles y son muy frágiles. Por eso es que las ovejas necesitan de un pastor. Necesitan guianza. Necesitan que lo guíen. Necesitan que lo instruyan. Necesitan que lo mentoreen. Por eso el salmista David declara y dice: Jehová es mi pastor. Y yo vine a hablarle a alguien de parte de Dios, a decirte: no sé la situación que tú estás viviendo. El salmista David dijo: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tenemos por cierto que el Dios que te llamó es el Dios que te va a sustentar. Jehová es tu pastor. Jehová es pastor de pastores. Jehová es el Todopoderoso. Jehová es el que suple cuando nadie suple, cuando los recursos se detienen. Jehová es el que abre la puerta para traerte esos recursos. Porque el mismo, escucha esto, Julio, el mismo que te da el sueño es el mismo que te da los recursos para que esos sueños también sean materializados. De hecho, vemos en la Biblia que mucha de la gente que Dios marcó, que Dios llamó, no calificaban, no tenían el talento o el don o los recursos necesarios, sino que el Padre lo llama, cuando lo llama, lo capacita, lo instruye y lo envía, dando a entender que Dios nos llama a los que están completamente capacitados, que dicen:
yo tengo mis propios recursos, sino aquellos que dicen, yo tengo los recursos, pero no son míos, son de Dios. Es decir, que cuando tú estás en esa condición, tú calificas para un milagro de parte de Dios. Cuando tú entiendes de que el Padre que te llamó, de que el Dios que te llamó, lo que tú posees, lo que tú tienes, no es tuyo, solamente tú eres un administrador de eso. Aleluya. ¿Por qué? Porque tú entiendes que Jehová es tu pastor. Alabado sea Dios. Y quiero decirte que no importa los enemigos que se te hayan levantado. Por eso el salmista David dice también, Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Sabe qué significa eso? Cuando viene David, que dijo, no nos vamos a sentar hasta que no llegue. No nos vamos a sentar a la mesa. Hicieron pasar como 7 de los hermanos. Dios mío. Y la Biblia dice que cuando le llamaron a Ramá, a Eliasib, y bueno, los 3 mayores que también eran militares, sí, eran altos, eran hermosos, tenían la característica. Y ahí es donde Dios se hace connotar por medio de Samuel. Wow. Le dice, ok, poseen la característica y son llamativos delante de sus ojos, pero yo los rechazo. Sí. Porque yo no veo lo que ven los hombres. Wow. Los hombres ven lo que está de frente de sus ojos, mas yo miro el corazón. Hay muchos religiosos que dicen como que nosotros no comemos corazón. Sí, porque cuando le hablamos en ciertos términos de alguna religiosidad que tiene muchos ministerios coartados, ellos dicen, no, porque ustedes lo que hablan como que Dios come corazón. Sí, es un término que quizás no es apropiado, así que Dios come corazón, pero si hay algo que Dios mira de una persona más que sus errores, sí, es el corazón. Sí. Porque a veces quizás estamos mostrando cosas que no son adecuadas, pero sin embargo Dios está viendo un corazón como el de David, obediente. Amén. Amén. Que se humille. Así es. Un corazón que reconozca sus errores, porque aquí nadie es perfecto. Eso es así. Sin embargo, cuando tú aprendes a humillarte, aprendes a obedecer, tú tienes características que agradan al Señor. Wow. Que eso era lo que poseía David, a diferencia de sus hermanos. Sí. Yo creo que una de las cosas más llamativas de David hacia Dios, precisamente era el compromiso que él tenía con las cosas que le ponían en sus manos. Así es. A veces nosotros tenemos ministerios, tenemos fideicomisos de parte de Dios para hacer algo que tiene que ver con el crecimiento de la iglesia. Amén, amén. Que la iglesia avance, que se manifieste lo de Dios para que la iglesia vaya creciendo como un cuerpo. ¿Y qué pasa? Cuando llegan las situaciones que tienen que ver con la prueba personal, sí, que tú te ves tentado, sueltas lo de Dios. Así es. Porque entiendes que se va a perjudicar tu vida. Y ahí es donde entra el peligro de mucha gente, que primero piensan en ello antes que pensar en lo de Dios. Así es. Y la Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 24 en adelante, que si alguno quiere salvar su vida, la perderá. Mas el que pierde su vida por causa de mi nombre, la hallará. Así es. O sea, cuando tú miras primero tus beneficios, cuando tú primero miras las cosas que tienen que ver con lo que llaman tu atención y no la de Dios, suéltalos de Dios porque tú entiendes que eso no es tuyo, que tú no tienes la suficiente fuerza, que ya llegó el fin, lo sueltas, entonces tú le estás demostrando a Dios que para ti no es importante lo que Él pone en tu mano. Así es. Y esa era una de las cosas que tenía David, que David cuando veía que un oso tomaba una oveja, entregaba su vida por esa oveja. Se iba. ¿Usted cree que es fácil pelear con un león? El mismo Jesús dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Usted cree que es fácil enfrentarse a un león cuando todos los animales de la selva le temen? Sí. O un oso, que es muy gigantesco y tienen una fuerza feroz y más su colmillo que el que agarró lo de fifarra, como decimos en el argot popular. Sin embargo, David sentía un gran compromiso por lo que tenía en sus manos. Ese fideicomiso que su padre, vamos a verlo desde el ámbito literal, su padre Isaí, le entregó a él dirigir las ovejas. Y él entendía que esa confianza de su padre, de poner en sus manos las ovejas, que posiblemente para los otros era un cargo como que no era tan importante. Sí. A ellos les gustaba más estar al lado del rey, ser recibido por una victoria que obtuvieran. Pero David entendió que era más importante obedecer a su padre, cuidando lo que tenía que ver con la finanza, lo que tenía que ver con todo lo que era de su padre.
era más importante que cualquier otra cosa y por eso lo defendía. Así Y ese nivel de compromiso de David lo llevó al reinado. Eso es así. Porque a veces nosotros queremos ser exhibidos por Dios, queremos tener un ministerio reconocido, queremos, qué sé yo, que Dios nos use a niveles extraordinarios. Pero Dios nos entrega pequeñas cosas, ministro, y cuando llegan las pruebas lo soltamos. Sí, es que si no sabemos administrar las pequeñas cosas, nunca vamos a administrar las grandes cosas de Dios. ¿Por qué? Porque dice, si en lo poco me hiciste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, hay gente que no disfruta lo poco esperando lo mucho. Entonces, Eso es así. tenemos que aprender a disfrutar lo poco para cuando llegue lo mucho, entonces está feliz, porque hay gente que se aflige, se amarga esperando lo mucho, pero tienen lo poco y no lo disfrutan. Y se ve mucho en cuanto al ministerio, que a veces Sí. nosotros queremos ministrar en multitudes. Sí, Pero yo sé que usted, como yo también, empezamos con un megáfono. claro, sí, Empezamos en el barrio, en la esquina, subiéndonos quizá en la azotea, predicando. sí. Y eso nos fue llevando a que alcancemos naciones. Ujú, eso es así. Que Dios nos ponga frente a multitudes. Pero hay gente que no entiende que esos son las zapatas, que esos son niveles Sí. que te van llevando a otros. Porque usted no puede pasar el tercer escalón sin antes pasar por el primero. En Dios eso no es válido. Usted puede llegar, mi hermano, mire, a ser el profeta reconocido del país. Pero si usted no supo lo que es pasar el proceso de evangelista, lo que fue sembrar la semilla, hacer una zapata, posiblemente usted esté en lo más alto y de allá va a tener que bajar a pisar en el primero. Sí, porque que en Dios no hay atajo. No, aquí no hay atajo. Aquí no se violenta el orden. No. Eso es como cuando usted llega a un recinto militar, que aún haya alguien que tenga un día, Sí. porque usted entró de último, usted le tiene que tirar el saludo, eso. Así Exacto. pasa aquí. Exacto. Aquí usted tiene que ir dando respeto al que tuvo primero que usted. Pero no tanto eso, usted quiere ser usado como Dios está usando a ese hombre de Dios, pise la huella que él dejó. Así es. Vaya pisando, vaya calando. No, pero queremos lo grande. Entonces, cuando viene la prueba, que son pequeñas cosas que tienen que ver mucho con la concupiscencia, Sí. porque yo te voy a decir una cosa y siempre lo hemos dicho. Hay gente que dice, no, que me vino una prueba, un proceso y no aguanté y me fui. Nadie que Dios le dé un proceso para que se vaya. Así es. Si es de Dios el proceso, si es de Dios la prueba, no te puedes ir porque Dios conoce tu pensamiento y Dios conoce tu corazón. Él sabe hasta dónde tú puedes llegar. Claro. Y no es verdad que Él te va a permitir un proceso de que para que tú te descarríes. Porque eso es decir que Dios no conoce tu corazón y tu mente. Al que Dios lo mete en un proceso, Él nunca va a abandonar su fideicomiso. Más bien se va a exhibir como aprobado. Así es. Porque Dios lo que está haciendo no es mostrándote a ti, es mostrándole a Satanás cuáles son los de Él verdaderamente que están dispuestos. Que dice la Biblia que Satanás es el acusador. Así es. A veces estamos en un ministerio fluyendo y Dios no está usando y Satanás dice, tú ves, ese no va a durar mucho. Como hay gente que Satanás le da tiempo, hay gente que dice, ese va a durar 3 meses, Sí. o un año. Ese es su trabajo. Pero ¿qué pasa cuando Dios dice, vamos a ver si es verdad? Es porque Él sabe que tú vas a exhibir la gloria de Dios a través de ti. Cada proceso, escúchame Julio, Ujú. cada proceso es un entrenamiento para Listo. cosas mayores. Claro que sí. David no podía ser calificado como rey si antes no pasaba por, como dicen muchos predicadores, no medía a excremento de oveja. Tuvo que pasar Claro. el desierto, tuvo que pasar el cedazo, y ahí donde nosotros calificamos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene cosas mayores, pero Dios no te puede entregar cosas mayores si antes no te pasas por las cosas pequeñas. Por eso vemos mucha gente que hoy en día está en la opulencia, está en altura, pero sin embargo no tienen la característica de un verdadero hijo de Dios, porque no son humildes, no, se parece que se le olvidó el proceso, el desierto que pasaron. Son más figuras que siervos. Exacto. Sí, porque pasa que hay mucha gente hoy en día que están vestidos de figuras. Sí. Son figuras, son luminarias. Sí, Pero cuando usted se acerca a ellos no te dicen Dios te bendiga. sí, exacto. Son gente que no te van a saludar ellos primero. Ellos, no, salúdame tú a mí. Exacto. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, es lo que usted está diciendo. No importa el nivel donde tú estés, si tú no tienes la característica de un siervo, de una oveja, Así es. de un verdadero hijo de Dios,
lamentablemente tú eres una figura, Eso es así. pero no un siervo de No Dios. un siervo. Y a los siervos y a las ovejas, como David, Dios le prepara una mesa. Si te fijas, cuando David llega, posiblemente los hermanos se enojaron porque de hecho hubo una ocasión que cuando se iba a enfrentar David a Goliat, dijo uno, ven acá, ya tú viniste aquí a... Conozco tu malicia. Ya conozco tu malicia, o sea, ya tú viniste aquí a molestarme, pero espérate, yo lo que vengo a hacer un mandado, yo lo que vine a hacer un mandado, yo no vine a pelear con ningún gigante, pero sin embargo, los hombres de guerra tenían miedo. Los hombres que traían estrategas de guerra, que tenían la herramienta, que tenían la armadura, que tenían la lanza, que tenían la espada, todos tenían miedo. Pero un muchachito que no tenía la condición de guerra, que solamente estaba en el desierto allá, pastoreando ovejas, él pudo entender y pudo matar al gigante Goliat. ¿Por qué? No tenía miedo. No tenía miedo. Estuvo en el desierto. O sea, yo no puedo tener cosas gigantescas sin antes no le paso el desierto a Dios. Y es el mayor problema de muchas personas que se están perdiendo en lo claro. Y es que no están sabiendo de saber equilibrar lo que es cosa de Dios y lo que es la humanidad. Entonces se está haciendo una liga y se están perdiendo en lo claro. Tú no te puedes perder en lo claro, donde la Biblia establece principios básicos y principios bíblicos. Tú no puedes violentar la ley de Dios. De manera que Dios te llama para que tú puedas dirigir a otro, para que tú puedas mentorear a otro, pero no para que te hagas rico con otro. No sé si me doy a entender. Sí, claro. De manera que Dios está diciéndote, métete a oveja y yo siempre seré tu pastor. Dios necesita oveja. Dios no solamente necesita gente que sepa muchas cosas, sino gente humilde, gente sencilla. Tú no tienes que saberte mucho texto bíblico. Tú lo que tienes que saberte un texto bíblico y vivírtelo y aplicártelo. Y eso te va a salvar. ¿Por qué? Porque Dios está preparando una mesa. Aleluya. Y Dios quiere que nosotros nos sentemos en la mesa que Él nos está preparando. Pero cuando calificamos para sentarnos en la mesa es cuando somos ovejas. De hecho, los hermanos de David tuvieron que sentarse cuando Él vino. Ay. Gloria a Dios. Yo me imagino lo enojado porque tú estar en un grupo de gente que se cree importante. Wow. Porque ha sido un guerrero, ha estado en grandes batallas, quizá conoce al rey. Y decirte a ti que tú no te vas a sentar hasta que venga un pastor de ovejas. Así es. Y sea rechazado a sus hermanos. Así porque es. eso pasa, ministro. Por ejemplo, en mi casa somos 5 varones. Y de momento al ser 5, tú sabes que un pobre no puede comprarle 5 pintas a todos juntos. Tiene que ser de uno en uno. Sí. Y cuando tú ves que le compras la pinta a uno y a ti no, tú dices, eso es que quieren apularlo más que a mí. Wow. ¿Te entiendes? Sí. Entonces, de momento decirte a ti que no, hasta que no venga David, no se va a sentar, eso era una ofensa. Era una ofensa. Y eso, que no era el rey de ese tiempo, porque no, todavía no se movilizaba el rey así, Claro. pero era un alto profeta. Hermano. Era el profeta Samuel, y Claro. cuando Samuel se movía, Era todo el mundo respetado. era muy respetado, y todo el mundo sabía que cuando Samuel se movía, algo acontecía. Porque lo que pasa es que en Samuel había algo que era superior hasta un rey, porque Sí. Samuel era juez y era profeta. Exacto. Y él era quien a través de Dios ponía. O sea, era Exactamente. un hombre de niveles. de niveles. y era muy respetado. Sí. De hecho, dice que muchos escritores dicen que el pueblo se mantuvo muy guiado Le tenía mucho temor. porque Samuel tenía evidencia. Cuando Samuel hablaba había No, mi evidencia. hermano, pero hubo una ocasión que Samuel reunió todo el pueblo y dijo, ¿acaso comenzó como a reconvenirle todo lo que Dios ha hecho con él? Y él como que estaba expresando lo fiel Sí. y lo justo que ha sido con las cosas de Dios. Y como evidencia cayó un aguacero Sí, y trueno, exacto. que todo el mundo comenzó a temer ahí. Sí. Es que era como decías, era un hombre que tenía las evidencias evidencia de que Dios estaba con él. Sí. Hoy Saúl no mató a los sacerdotes de No, lo mató a todito. Sí. Porque no tenía temor, pero a Samuel, ese hombre, no se atrevía ni a subirle la voz. Sí. Era un hombre de un temor fuerte. Era muy Y eso temido. pasa cuando tenemos a Dios, varón. Y usted mencionaba ahorita algo muy importante. Hoy en día se critica mucho, hay un movimiento que critica mucho el hecho de que nosotros vayamos a los montes en intimidad. Wow. Pero, mire, le voy a decir una cosa.
usted podrá ver por ahí mucha gente encumbrado, llamado profeta, apóstoles, pero mi hermano, el que no vive esas experiencias, le faltan elementos. Así es. Porque son los escenarios donde Dios te prepara en todos los aspectos. Y una de las cosas es que tú pierdes el miedo. Así es. Y tú hablabas ahorita de David, que era una persona valiente, que no tenía miedo. No tenía miedo. ¿Pero por qué? Porque David en el monte fue aprobado. Así es. Fue procesado. Soltó el miedo. Cuando usted va a un monte y usted comienza le amanece la culebra al lado y le pasan la cacata por encima y que de momento malas influencias que usted siente y usted aún así dice, espérate, me voy a mantener aquí, y amanece normal y al otro día sigue así. Y como nosotros que hemos ido, mi hermano, a cuevas donde han matado a los delincuentes más grandes del país. Sí. Y uno se ha encontrado ahí en intimidad, en oración delante de Dios. Ahí es donde usted aprende a no tenerle miedo a las amenazas del diablo. Porque hay gente que le tiene miedo a una cucaracha. Y si usted le tiene miedo a una cucaracha, ¿cuánto más no le tendrá miedo a un demonio que le hace de todo tipo de musaraña? Amenazas de enfermedad, amenazas de que te va a matar, amenazas de que te va a enfermar. Wow. Te pone gente de carácter fuerte. Pero cuando tú eres un hombre que tiene el carácter de Dios, que ha sido procesado, que tú entiendes que Dios está contigo, mi hermano, nadie te puede hacer mueca. Wow. Nadie te puede venir y que con palabras que te amedrente, como un momento le mandaron a decir a Josafat, dile a Josafat que se acuerde como nosotros hicimos con las naciones y que somos grandes en número. Le mandaron mensajeros y Josafat recibió la palabra de parte del profeta de que Jehová estaba con él. ¿Y sabe qué le mandó a decir? Dile a él que no se alegre tanto el que se ciñe como el que se desciñe. Ahí mismo ya. Ahí mismo ya lo noqueó al rey. Le hizo entender que no hay miedo de este lado. No hay miedo, no hay miedo. No, porque era, como tú decías, el monte. De hecho, hubo un rey que le estaba dando un consejo y le estaba diciendo, ven acá, pero ellos solamente tienen un Dios de monte. O sea, tenían temor pelear que vengan a la llanura. A la llanura, tenían temor pelear con el pueblo de Israel en los montes, porque los montes tienen un secreto. De hecho, la Biblia dice que Ana visitaba de tiempo en tiempo, dice que tenían que subir año tras año a Silo, que significaba el monte de Dios, el monte santo, el monte apartado. ¿Por qué? Porque habían lugares que Dios visitaba y se mudaba. Ahí está el monte Betel, muchos lugares que tienen un significado poderoso. Por eso es que tocaste un tema que me llevó a una ilustración poderosa. El oso, si alguien ha visto Discovery Channel, la fuerza del oso y el ataque del brutal es el abrazo de él. Se dice que es el abrazo del oso y dice que es el abrazo más bestial que hay. Entonces, dice que David venció a osos. Si tú simbolizas el mundo con el oso, ¿qué es lo que hace el mundo? Espera que alguien se descarríe, se aparta, lo abraza y lo mata. De hecho, David dice también que venció a leones. Y si tú ves la Biblia que dice Pedro que Satanás anda buscando, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. O sea que en el secreto David pudo vencer a Satanás y pudo vencer al mundo en el secreto, en el monte. Cuando tú estás en el monte, Dios te dimensiona cosas poderosas. Eso es algo que tú tienes que vivirlo. Mucha gente dice que tú no tienes que ayunar, que tú no tienes que orar. Bueno, todavía los milagros de Dios siguen vigentes. Y todavía el secreto de Dios sigue vigente. Por eso Dios te está diciendo cuando eres oveja. Y quiero hacer un punto. Aquí tenemos una mesa. Un hombre de los montes, acaba de decir que no estamos fuera del tema. Sí, David era un homre de los montes. De montes. O sea, estamos separando los hermanos de David que pertenecían al ejército, que estaban, ¿me está entendiendo? Estaban exhibiendo victorias, sentados al lado del rey. A diferencia de alguien que estaba en los montes, era. Dios Por mío. eso que mi hermano me perdona, que eres profeta, conozco tu ministerio. Pero hay muchos profetas hoy en día que yo soy profeta y no saben lo que es intimidad. Así es. No saben lo que es esconderse a buscar de Dios. Así es. Varón, yo he durado 2 y 3 años sin predicar porque yo he obligado a estar predicando todos los días. ¿Y qué Jehová te ha dicho? Porque a veces queremos hablar todo el año. ¿Y dónde está el secreto para que Jehová te dé el mensaje? Sí, eso es así. Entonces, el profeta tiene que cuidarse de no ser tan concurrido, no ser tan exhibido. El profeta no se exhibe mucho. Porque el profeta va a subir al monte, busca información del cielo y desciende con la información a hablarle al pueblo. Pero a veces el profeta está envuelto tanto en la exhibición, en la fama,
en el que reconozcan la profecía de su boca, Wow. que se olvida de la intimidad, se olvida del monte, se olvida del secreto, que es apartarse un tiempo, no aceptar invitación, olvidarse de la agenda por un tiempo para buscar la información del cielo. Usted no ve que hay mucha gente que son, mi hermano, en toda la actividad, usted lo ve ahí, todas las actividades están ahí presentes, pero llega un tiempo que desaparecen y nadie sabe de ellos. Pero el que aprende ese secreto de ir a intimidad, Así es. apartarse tiempo, todo el tiempo usted lo va a ver, valga la redundancia. Así es. Se va a mantener consistente todo el tiempo, porque es que todo lo que venga, todo lo que él haga va a ser ministrado por el mismo Dios. Wow, wow. Entonces los profetas de hoy en día son medio raros. Sí. Y yo sé que hay muchos profetas. Y yo respeto mucho el don de profecía. Porque a veces también estoy en contra de gente que dice, no, que ahora hay un viaje de profeta. Eso no es de Dios, eso es de Dios. Ahora el profeta es que tiene que cuidar eso que le estamos diciendo, que Claro. tiene que mantenerse en intimidad. Pero recuerda lo que se le dijo a Joel, que en los últimos días los jóvenes y las jóvenes profetizarán. Y los ancianos y las ancianas soñarán sueños. O sea, hay un espíritu de profecía gravitando. Sí. Eso es de Dios. Pero ¿qué tiene que hacer el profeta? Buscar intimidad. Aprender a entender que no siempre necesitamos aprobación o aplauso. El profeta sufre. Así es. El profeta es perseguido. No crea que el profeta es siempre aplauso de que buena ofrenda. No. El profeta pasa trabajo. Claro. El profeta es criticado porque los profetas de Dios son locos. Son cosas que hay mucha gente que no lo entienden. Eso Pero es. cuando usted lee los profetas antiguos, se da cuenta que uno Dios lo mandó con la nalga afuera. Así Y es. era uno de los profetas mayores. Isaías. A Ezequiel. Ezequiel con la nalga afuera. A otro lo metieron en una cisterna. Le mató a la mujer a otro, el mismo Ezequiel también. A Isaías estaba escondido porque el rey Usías lo tenía ahí como uno de sus siervos. Así es. Y aunque profetizaba, no tenía un ministerio como exhibido por lo general. Estaba ahí profetizando en silencio. Hasta que muere Usías, que viene lepra y muere, entonces Isaías no sale a profetizar. O sea, estaba en el anonimato. ¿Me entiende? Entonces, cuando usted lee todos los profetas, sufrieron, no le creían en su mayoría de veces. De hecho, hay algo impresionante que tocaste, es el secreto. Hay una enseñanza poderosa en los libros de Reyes, Claro. al profeta Micaías, que me parece que fue, que dice que Dios preguntó, he aquí, ¿quién inducirá al rey de acá para que muera? Y dice que se paró un espíritu de mentira. Y dijo, he aquí, yo iré y descenderé y seré espíritu de mentira en boca de sus profetas. Wow. Los 400 profetas que estaban ahí en el palacio le dijeron acá que subiera, que le iba a dar la victoria. Sí, güey. Pero sin embargo Micaías le dijo, no suba, que morirá. ¿Pero qué Y significa hubo eso? uno que le dio una bofetada. Pero ¿por qué ese espíritu entró en ellos? Porque eran gente que no tenía un corazón agradable delante de Dios. Eran profetas, pero eran profetas de sus beneficios. Así es. Porque ¿quién no quiere profetizarle al rey que encuentre agrado? Mi hermano. El rey. No al rey, a una iglesia que den buena ofrenda. Tú no quieres Claro. profetizar, mi hermano, y que lo que tú digas sea de verdad. Así es, así es. Es bendiciones que te van a llegar, Sí. pero entonces ahí es donde el profeta es probado. Así es. Cuando tu inclinación está más en las bendiciones que en agradar a Dios. Porque dijo Micaías, lo que Jehová hable, eso es lo que yo voy a decir. Pa, una galleta. Sí. Le dieron un Y pecozón. le dijo él, ¿por dónde se me ha ido el espíritu de Jehová de mí? No, los profetas de ahora son aplaudidos. Mi hermano. Los Y profetas no de estamos antes. criticando a los profetas, que Dios te bendiga, sigue fluyendo. Pero hay una realidad que no puede Claro. ocultarse. Claro. Usted tiene que estar en intimidad, mi hermano. Esto no es parafernalia. Es muy lindo cuando usted llega y lo sienta en los primeros asientos. Todo eso es muy bueno. Sí. Porque a mí me gusta también, varón. Sí, claro. Pero ¿sabe qué? A mí me gusta más que todo eso sea Dios que me lo vaya poniendo delante. Exacto. Porque la Biblia dice, y eso es muy sabio de Salomón, que cuando tú llegas a un lugar, siéntate atrás, no siendo que alguien más honorable que tú sea quien le pertenezca a este asiento, y te paren y te sienten en el último de atrás. Así O es. sea, cuando tú eres sentado en la parte de adelante, porque te están honrando, porque tú eres un hombre de Dios, eso es bueno. Pero no porque tú anhelas los asientos de adelante para ser exhibido. Claro, claro. Todo varón como que un orden en lo espiritual. Claro, eso es así. Todo eso es bueno, pero es bueno cuando Dios es quien lo está dirigiendo. Cuando Dios es quien te promociona. Mire,
te digo algo, y casi siempre se lo digo a los ministros que invito a este lugar. Esto es un programa de televisión. Y nosotros conocemos los evangelistas y los profetas y los pastores de esta generación y las generaciones pasadas. Pero ¿sabe que yo busco mucho, varón, cuando yo invito a alguien aquí? Esta invitación del ministro tenía más de 2 años casi. Así es, así es. Pero el ministro nunca me dijo invítame. Así es. ¿Me está entendiendo? Para que tú veas que a veces hay gente que no saben que quien tiene visión de Dios sabe a quién invitar y quién no. Así es. Porque hay gente que te dicen invítame porque quieren ser promocionados. Pero hay otros que el mismo Dios que te dice llévalo. Así es. Porque sabe lo que es el proceso. Sabe lo que es hacer algo para agradar a Dios y no para llamar a la atención. Amén, amén. Porque hay una generación que está subiendo que les gustan mucho los afiches. Les gusta mucho esta parafernalia de grandes ministros que se vende. Y no les gustan los procesos. No les gusta entender que esto es el mismo Dios que te va colocando en el lugar que te corresponde. Así es. Entonces, aquí no viene el que pide invitación, aquí viene el que Dios dice invítalo. Así es. Por eso el ministro que usted me dijo, no puedo ahora, usted viene. Aleluya. No, que usted viene, porque es que llegó el tiempo de Dios. Amén. ¿Me entiende? Amén. Siga fluyendo ahí. No, y es algo impresionante que siempre habrá un espacio para el hombre que ora. Dios, como decíamos ahorita, posiblemente no tenga las cualidades ni la condición. Pero si ora, yo te aseguro que si ora, Dios te reservará un espacio donde quiera que sea. Quiera que vaya. Puede estar atrás y Dios voy a alguien que te ponga adelante, porque de hecho de él son la columna de la tierra y él afirmó sobre ella los mares. Y cuando él quiere hacer cualquier cosa, él te va a escoger de atrás y te pondrá adelante en el nombre poderoso de Jesús. Usted sabe que hay alguna corriente que se está moviendo mucho que de verdad me preocupa. Me preocupa porque está como haciendo que lo verdadero, lo de Dios, como que se mantenga a un lado y no fluya lo que es real. Que hoy en día te invitan a un lugar, pero esperando que tú también lo invites. Exacto. ¿Me está entendiendo? Es como Sí, un claro. intercambio, un trueque. Y Dios no se mueve No. así. Posiblemente usted tenga la agenda llena el año entero porque tú hagas esos tipos de cosas. Pero eso no es de Dios, mi hermano. Así es. Eso no es de Dios, que usted esté haciendo intercambios y cosas que tengan que ver mucho con la habilidad tuya. Y no que sea el mismo Dios El que mismo te Dios. esté moviendo. Varón, yo no quiero eso. La Biblia dice que el viento sopla y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va, si son todos aquellos que son guiados por el Espíritu. Así es. Todo el que procura ser guiado por el Espíritu tiene que someterse a un tiempo de espera, que posiblemente no tiene fecha marcada. Cuando el Señor le dijo a Abraham, sal a la tierra que te mostraré, no le dijo ni a qué hora va a llegar ni el lugar. Abraham obedeció, dice Hebreos capítulo 11, verso 8, y obedeció a Abraham para salir al lugar que había de recibir como herencia sin saber a dónde iba. Y cuando se cansó, que se detuvo en un lugar, le dijo, ok, mira todo esto, ahora toda esta tierra te lo daré. Así O es. sea, el cansancio le hizo detenerse y donde se detuvo era el lugar marcado por Dios. Entonces, cuando nosotros, mi hermano, somos guiados porque Dios mismo nos va posicionando, nos va abriendo puertas. Míreme, Melquisedec Hilario, 40 años después, seguirá siendo el hombre de Amén, Dios. amén. Seguirá fluyendo. Cada día irá de gloria en gloria, de poder en poder, de manifestación en manifestación. Y todo el que se levanta en contra de él queriendo impedir el fluir de Dios en su vida, eso será una provocación para que Dios derrame más. Así es. Porque sabe que mientras el hombre de Dios es más humillado, más crece en Dios. Así es. Porque ahí es donde viene la defensa de Dios, la vindicación de Dios a favor de un hombre. Cuando te dicen, no, que tu agenda no está llena, mi hermano, usted no va a llegar donde está fulano. Ahí es que Dios se Ahí es que encarga, Dios se encarga. ahí es que Dios comienza. Dios Porque ahí es, abre donde, camino. ahí es que Dios te va a exhibir, mi hermano, porque es el escenario para los fieles, para los justos. Dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón de los hombres, son las que Dios ha reservado. ¿Para los que quién? le aman. Para los que le aman. Entonces esto va de gloria en gloria, de poder en poder, de manifestación en manifestación. Amén, Esto aleluya. está prendido aquí. Santo. Bueno, nos quedamos en la mesa. ¿Sabe que en la mesa, cuando nos sentamos, todo el que es grande, alto, se queda igual? Porque en la mesa no hay una silla, una más grande que otra. Todas las sillas son iguales. De manera que, por eso, cuando Mefibosé fue llamado a la mesa por el rey David,
David está hablando cosas que ha vivido. David no puede hablar cosas que no ha vivido. Cuando David llama a Mefibosé, fue porque él también entendió ese concepto. Pero dice que Mefibosé era lisiado de los pies. Y cuando Mefibosé se sentó en la mesa, todos los que estaban allí no se notaba que estaba lisiado de los pies. Por eso Dios está preparando una mesa. Que no importa la condición que tú tengas. No importa lo que ha vivido, lo que ha pasado. Si Dios te llamó a la mesa, Dios te preparó esa mesa. Disfruta, come y bebe, porque largo camino te resta. Por eso que David dice, Él va a preparar mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Lo que está diciendo David en otras palabras es, todos aquellos que me quiso afligir, yo voy a sentar en la mesa y voy a comer delante de eso. Todo aquello que me quiso detener, me voy a sentar en la mesa y voy a comer delante de ellos. Depresión, voy a comer delante de ti. Miseria, voy a sentarme frente a ti. Estancamiento, me voy a sentar frente a ti. Porque Dios está preparando una mesa y nada te va a detener en el nombre poderoso de Jesús. Oh, gloria a Dios por siempre. Hablamos de las consecuencias cuando una oveja no obedece. Hablamos de la protección de Dios hacia una oveja o de un pastor hacia una oveja. Pero hay algo que el salmista David hace un anunciado. Todo esto no fue algo a casualidad, sino un propósito. ¿Por qué? Pásate el proceso, pásate el desierto. Pero el salmista David dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Gloria a Dios por siempre. En Israel ahí pasó algo, que las ovejas comúnmente se llenaban de piojos y de garrapatas. ¿Y qué pasa? Cuando eso venía sobre las ovejas, no encontraban cómo solucionar el problema. A un pastor se le ocurre comprar aceite de oliva, machacarlo y ponérselo encima a la oveja. Y eso se dio a entender que cuando los piojos y la garrapata querían subir sobre las ovejas, no podían, rebalaban a causa del aceite. Por eso es que el salmista David dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, dando a entender de que él es una oveja y después de que pasó el proceso, que pasó el desierto, ahora Dios lo va a ungir, su pastor lo va a ungir para cosas sobrenaturales, lo va a ungir para cosas grandiosas. Por eso la Biblia dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones de la tierra. Amén. Y cuando Jeremías nace, Dios le dice que lo hizo profeta de naciones, pueblos y lenguas. No le dijo de un lugar específico, no le dijo de patio, le habló de naciones, pero no puede llegar a naciones si primero no pasa el desierto. Tiene que pasar el desierto. Depende la calidad que tú le di a Dios en tu desierto para Dios llevarte a niveles superiores. Amén. Si no le pasaste, mira, pásale la prueba a Dios ni que sea con 70. Pero pásasela. Porque si no se la pasa. Por eso hay gente que dice, hermanito, ¿por qué tanta la misma prueba? Porque siempre te quemas. Amén. Mi alma te adora. Y si no pasa ese capítulo, tú tienes que dar un capítulo ya, ese libro que tú estás escribiendo de tu película. Pasa esa página. Se queda en el libro de Lamentaciones. Sí, pasa esa página. Gloria a Dios. Lamentaciones. Ay, ¿por qué? ¿Y por qué? Pasa el libro de los salmos de adoración. Yo siento a Dios. De alabanza. Claro. Gloria a Dios por siempre. David decía, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Pero ¿qué dice? Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Wow. Con mi boca amé a Jehová y él me oyó desde su monte santo. Yo me acosté, dormí, desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste todos mis enemigos en la mejilla y los dientes de los perversos quebrantaste. O sea, no se quedaba nada más que se levantaban mis enemigos y que me están persiguiendo. Y ahora, el tiempo del ungimiento. Y cuando te unge, te califica para llegar al reinado. Amén. Pero primero tiene que pasar el desierto para ir a camino al palacio. Si no pasaste el desierto, no puedes ir camino al palacio. Por eso es que las ovejas, por eso que dice que Jesús fue llevado al matadero como oveja. Por eso tú tienes que dejarte dirigir por Dios como oveja. Y cuando pase ese proceso como oveja, entonces te levantará como un león. Aleluya. Te levantará como lo que eres, cachorro de león.
manada pequeña de Jehová. Porque es un cambio radical. Aquí de oveja pasamos a león. ¡Wow! Sí. Para que vean cómo es la dimensión en lo espiritual. De oveja aquí pasamos a león. Así es. No es contrario. Wow. Es de oveja a león. Pero Shamaya. para eso, como dice el ministro, tenemos que pasar un proceso de obediencia, de sometimiento, de fidelidad a Dios. Así es. Que son muchas características que necesitan estas generaciones de ahora. Fidelidad, integridad, Así es. carácter Lealtad. espiritual. Porque usted ve a Melquisedec Hilario, pero yo tengo muchos años viendo Melquisedec Hilario prendido, fluyendo. Eso no es de ahora. Muchos años. Eso no es de ahora. No dije que se levantó ahorita, dije que está viajando a las naciones porque salió de repente. No, eso es un proceso. Un proceso que te va llevando a tú recibir las manifestaciones de Dios por completo. Wow. Ministro, sean sus últimas palabras. Bueno, en este gloria espacio. a Dios. El tiempo se nos hizo muy corto, pero gracias a Dios fuimos impartidos de parte de Dios. Así que queremos orar donde tú estás y queremos que tú entiendas que el plan de Dios sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu empresa, sobre tu negocio, sobre todo lo que tú posees, se quiere manifestar. Padre, gracias te damos en esta preciosa tarde. Te pido, Dios, que tú bendiga la vida, aleluya, de que nos escucharon, Dios. Bendiga a tu hermano, Dios, amado mi hermano Julio, y este programa, Visión de Águilas, y todo lo que lo compone. Que tú bendigas, Dios, de manera muy especial los técnicos que están detrás de pantalla. En el nombre poderoso de Jesús, que tú derrames sobre ellos, sobre su casa, bendición que sobreabunden. Te pido que tú sanes al enfermo, que tú levantes al caído y que tú restaure al débil, Señor. Y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Muchas gracias. Bueno, mi hermano, ha sido un honor tenerlo acá en este espacio. Esperamos que se repitan las visitas. Amén, amén. Así que bendiciones. Siempre y cuando nos invite. Amén. No, pero ya usted de este espacio, mi hermano. Gloria a Dios. Así que bendecimos a los que han estado ahí pendientes. Que la paz del Señor sea sobre ustedes. Shalom. Nos vemos el próximo jueves. Gloria a Dios. Gloria a Dios.